Maya haya, naya shi haya, ani wachukwayas, me quiero huaca, wayuna kia, asha washa, sí, ashera, sí, saludos a ustedes. Bueno, en esta ocasión estamos llegando a la clase, la lección 20. Bueno, tengo que decirle que nuestras clases van a ser hasta aquí, pues, por esta ocasión, por esta oportunidad. Este, y ahorita vamos a estar haciendo el comentario final. Sí. La lección 20 recordándoles que también hayan tenido ordenadamente las tareas, las prácticas, los repasos, ¿verdad? Repasando el video, repasando todo, pronunciación, escritura, cómo se lee, cómo se pronuncia. Bueno, que no es fácil, sino que hay que tener mucho cuidado con pronunciación, sobre todo no hay buscar larga, buscar corta, saltillo, en fin, ¿verdad? Lo que es propio del Wayunequi. Teníamos en la clase anterior de los números, ¿verdad? Del 1 al 5. Guané, Piyama, Punen, Pienche, Jarray. Y del 6 al 10, por ejemplo, hay Pirro, Acarachi, Mequi, Salí, Mequi, Sale, Polo, que ustedes hicieron bastante ejercicio de pronunciación, ¿verdad? Ya saben contar hasta 20 y pueden seguir contando hasta 30, hasta 100, llegar a 90, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el ejercicio anterior, lo que es la tarea, ¿verdad? Hacer coincidir, estamos acostumbrados ya con esa estrategia de hacer la tarea, ¿verdad? De unir como la flecha. Ajá. Por ejemplo, lo que está a la izquierda está en guayú y en la derecha está en español. Números y cómo se dicen las cantidades, ¿verdad? Que le podemos colocar género, ¿verdad? Masculino. Juanesia, Guayú, Juanesia, Guayú, Piamascaura, Piamashikaura, en fin, ¿verdad? Y está allí en español, la contraparte, ¿ok? Bueno, en esta última clase, el tema que vamos a tratar es sobre palabras compuestas. Ahí, bueno, aquí se forma palabras compuestas con los verbos, ¿verdad? De verbales se llama eso. Ajá. Y se puede obtener palabras de agente, palabras de instrumento, perdón, nombres de agente, nombres de instrumentos y nombres de lugar. ¿Cómo así? Ok, cuando es nombre de agente o oficio, se forma con el tema raíz de un verbo más un sufijo. El sufijo en este caso es i, li o li, ¿verdad? Sabemos que es un sufijo, que es una partícula que se agrega al final del tema. Por ejemplo, en cocinar es el verbo la cagua, ¿verdad? Tenemos que hacer una conjugación quitando el gua, alargando la a final, y cocinero sería a la cajay, ¿verdad? Y se le agrega i a la cajay al masculino. Ajá. Cocineros, ese es plural, a la cajali, y cocinera es a la cajali, el para el masculino es, y se agrega i, para femenino se agrega li y para plural se agrega li. ¿Ok? Enseñar, equiraja, profesor, ¿verdad? Profesor, equiraja. Entonces sería equiraja, equiraji. Se le agrega, se hace la conversión de la A que quedaba, se convierte en U y se le agrega I. La profesora es equirajli, se le agrega li y profesor es li, ¿verdad? Equirajli. Escribir es ashaha, escritor es ashahui, escritora es ashahli y escritores ashahli. Fíjese, masculino, femenino y el plural, exacto. Ajá, también tenemos nombres de instrumentos. Los nombres de instrumentos se forman con el tema raíz que queda de un verbo. Al conjugarlo, quitarle la terminación. Entonces, más un sufijo ia o ya. Un instrumento, ¿verdad? De cocinar, tenemos el instrumento para cocinar. A la caja ya. Instrumento para cocinar. Ashahá, ¿verdad? Sería. De Ashaha sería instrumento para cocinar, es instrumento para escribir. Me equivoqué nuevamente, Ashahia.
es achajía. Buscar es achajaguá, instrumento para buscar, achajaya, esa sí está bien, achajaya, ¿verdad? Entonces las terminaciones van a ser y ya y ya, ¿verdad? Entonces ahí se forman las palabras compuestas de instrumento, en este caso, ¿verdad? De instrumento, de agente y de lugar que viene acá, nombre de lugar. El nombre del lugar se forma con el tema raíz de un verbo, más el sufijo le. ¿Cómo así? Vamos a ver. Cocinar nuevamente, el verbo cocinar a la caja gua, le quito la terminación gua y le agrego le, ¿verdad? Entonces el lugar para cocinar es a la caja le, a la caja le. Escribir es a shahá, se le quita la terminación, se le agrega le, el lugar para escribir sería entonces ashahule, le. El buscar es achajaguá, y entonces un buscador como por ejemplo internet, ¿verdad? Mm, Achajagua, lugar para buscar, ¿verdad? Buscar. Lugar para buscar es achajale. Achajale se le agrega le. ¿Ok? Ahí esos son los nombres de lugar. Ok, los nombres cuando están formados ahí se pueden poseer. Como son verbos, se pueden poseer. Ok. Por ejemplo, el verbo dormir, atunca, yo obtengo el nombre del lugar donde se duerme, ¿verdad? Atuncuré, atuncuré. Pero si yo voy a decir ese lugar de dormir que sea mío, mi lugar de dormir, o sea, mi dormitorio, ¿cómo será? Hay que pensar eso, ¿verdad? No, pero es que está dada la raíz o el tema, solamente tengo que agregar el prefijo y quitarle un vocal final, ¿verdad? Entonces, ahí dice, hágalo usted. ¿Cómo será? Tu lugar de dormir, igual, ¿verdad? Tu lugar de dormir, a un culé, tengo que agregarle no nada más el prefijo reduciendo aquí. ¿Y cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría eso? Quedaría de esta manera, ¿verdad? Dormir a Túncule, ajá, mi lugar de dormir entonces es, ahí está. Ajá, tú tuviste que haberlo hecho allá sin esto, ¿verdad? Lo que pasa es que adelantamos, tuviste que hacerlo ahí sin pasar la lámina. ¿Ok? Entonces aquí hizo lo que hizo acá y pasa para acá y ahí tiene la respuesta. Mi lugar de dormir, Tatúnculi, o sea, mi dormitorio, mi dormitorio. Y tu lugar de dormir sería Putúnculi, tu dormitorio. Bueno, hasta aquí nos trajo el tren, como dice. Hasta aquí nos trajo el tren. Ha sido un placer. Ha sido un placer muy grande haber estado con ustedes por este medio, dándoles las gracias por su participación activa, ¿verdad? Yo creo que desde que se inició hasta este momento debe tener todas las clases allí grabadas, sí, en su equipo. Y espero que le haya sido de mucho provecho y haya aprendido, ¿verdad? Como lo que tengo, los compañeros que tengo aquí en el salón, tengo unos compañeros aquí que me escuchan las clases y han aprendido bastante, pero que ustedes también lo hayan disfrutado porque hemos buscado esta estrategia amena de enseñar Guayuna aquí, tratando de que sea más próximo, ¿verdad? Al público. Ajá, no ser una clase tan así técnica, tan académica, que esto es para toda clase de público, ¿ves? Entonces, espero que le haya gustado y espero que lo disfruten y que lo pongan en práctica. Lo pongan en práctica en el día a día, si no hable guayuna, que practique, la verdad, repase, porque si usted tiene el material y empieza a practicar, se va a dar cuenta que poco a poco se va a meter en el caso y va a salir hasta hablando solo guayoneki, ¿verdad? Eso es así. Entonces, de usted depende que tengamos otra fase, ¿verdad? Tengamos otra fase, depende de cómo tengan ustedes la receptividad, la aceptación de esta clase, sus comentarios, bueno, vamos a ver cuántas personas van a visitar el sitio y depende de eso programamos otra fase, ¿verdad?
para seguir profundizando nuestro estudio de Guayunequi con el fin de que haya dominios en cuanto a pronunciar, en cuanto a leer, escribir mínimamente, ¿verdad? Que lo disfruten, que lo atesoren, bueno, que cada vez amamos más nuestra lengua Guayunequi. Bueno, muchísimas gracias, el profesor Abel Silva y el equipo que me acompaña, Neymar Paz y Leonardo Fernández, por este medio. Esperamos vernos próximamente en una nueva edición. Gracias y hasta la próxima.